El Mundial de España del 82 puso a nuestro país en el centro del planeta. En estos centros, los informadores dispondrán de máquinas de escribir adaptadas al alfabeto que utilicen. Mala noche deportiva para el fútbol español. España está eliminada del Mundial 82. Y ahora el primero para Italia en la primera fase. Su autor, Conti. Empieza el Mundial España 82. Lo primero que hay que decir es que a España le dan el Mundial en plena dictadura, porque se lo adjudicaron en el año 73-74. Entonces eso lo que hace es que España empiece a crecer de cara a organizar el Mundial. Se sale de la dictadura, se entra en democracia y lo que se busca en todo momento es dar una imagen de modernidad del país. ¿Cómo se da esa imagen? A través de los medios. A nivel de medios de comunicación y sobre todo de televisión no estaba preparada. Y ese era uno de los grandes desafíos. Teníamos Televisión Española, la 1 y la 2, pero que las dos no se veían en toda España. Y ahora llega un Mundial en el que tienes que mostrar la imagen mejor de tu país y que esa imagen sobre todo llega a través de esas retransmisiones por televisión, en el que tienes que dar esa cobertura no solo a nivel interno, sino a nivel internacional, y en el que tu infraestructura televisiva está a años luz de cualquier otro país europeo. ¿En qué se puso el mayor empeño? En modernizar todo lo que eran las transmisiones televisivas, que hasta ese momento en España, cuando le dan el Mundial, pues las teles eran en blanco y negro y se hacía mucha televisión en blanco y negro y cada vez más en color. En estos centros, los informadores dispondrán de máquinas de escribir adaptadas al alfabeto que utilicen, salas de teletipos, terminales de la computadora que almacenan los datos necesarios para elaborar la información sobre el torneo. Bueno, eso potenció el color, potenció las transmisiones, potenció que se construyera la Torre España, el Pirulí, y eso le dio, bueno, pues una imagen todavía mejor al país. El famoso Pirulí, Torre España, se hace aprovechando el Mundial. ¿Cuántos años hubiera necesitado España para conseguir tener una subvención como para conseguir una reforma de ese calado, ¿no? El Mundial del 82 permite ponernos al igual nivel que cualquier otro país europeo en cobertura y en red de televisión. No podemos olvidar tampoco, dentro de todo este elemento social, el que el año antes había habido un golpe de Estado y que en el 82 se dan los juicios a estos militares. Me refiero, ni un mundial, ni unos Juegos Olímpicos soluciona las crisis económicas de un país. Quizás sí, España podía estar preparada, pero la situación en la que vive España a finales de los años 70 y principios de los años 80 hace que más allá de que esté preparado o no, es un grandísimo desafío para este país. Nunca antes España había organizado un evento de la envergadura que tenía que organizar con el Mundial del 82 y nunca antes había estado en juego la imagen del país. España estaba saliendo de ese periodo del franquismo y estaba en plena transición, con una situación económica complicada, con una situación política complicada, y en ese momento le llega a organizar un mundial en el que la FIFA le dice encima que tiene que aumentar el número de naciones que van a participar. España se tuvo que preparar sobre la marcha, pero la respuesta a nivel organizativo fue buena. Se construyó solo un estadio nuevo, que fue el de Zorrilla, el de Valladolid, el nuevo Zorrilla, pero se mejoraron todos los demás estadios, e incluso hay algún estadio que no se ha retocado desde entonces, y eso hizo que España quisiera a través del Mundial ofrecer la modernidad de un país que estaba avanzando. Yo creo que se hizo todo bien. Lo único que se hizo mal fue elegir el seleccionador. El equipo. El Mundial de España va a pasar a la historia como un éxito fuera de España y un fracaso en España, porque para el ciudadano español el hecho de que la selección española fracasara de la forma que fracasó hace que se vea el Mundial de otra manera. Sin embargo, cuando tú hablas con corresponsales extranjeros que vinieron o periodistas que vinieron de todo el mundo, te dicen que fue hasta el momento el Mundial mejor organizado. Y un saludo igualmente cordial a Yugoslavia, Irlanda e Inglaterra, que también transmiten en directo el encuentro España-Escocia. Influyeron muchas cosas, la presión que cayó sobre los jugadores, la elección de la sede. España se decide que en la primera fase tiene que jugar en Valencia, cuando España, su sede habitual era Sevilla. Ahí intervinieron muchos factores políticos, geoestratégicos, muchas cosas influyeron.
Influyó, cuando tú hablas con los jugadores, la presión que ellos tenían, además de mediática y del público, tenían una presión policial. Los jugadores de la Real Sociedad, cuando se empezó la concentración, estaban amenazados por el grupo terrorista de ETA de que podían ser secuestrados. Era en la época donde el terrorismo de ETA estaba en lo más alto. Entonces, desde el momento en el que son seleccionados, cada uno tenía 2 policías de guardaespaldas con ellos. Es decir, ellos no se sintieron libres de poder hacer o entrenar o poder salir a la calle durante aquellos días. Y esto provocó muchas situaciones, como por ejemplo, Arconada, que era el ídolo de los niños en aquella época, el portero, jugaba siempre con medias blancas, en la Real Sociedad y en la selección española. Entonces, la presión mediática hizo, desde un lado, hacer pensar que Arconada vestía con medias blancas porque no se sentía español, porque era un jugador vasco, porque ETA le había presionado. Es decir, surgieron muchos rumores que te cuentan los futbolistas que al final a ellos les afectó. El rendimiento de la selección española, los españoles sabían que probablemente no tenían la mejor equipo del mundo, pero que a lo mejor un mundial en nuestro país pues se podría llegar a las semifinales. En cambio, el rendimiento de la selección española fue decepcionante. Y eso es lo que ha lastrado, podríamos decir, un poco ese legado o ese recuerdo del Mundial del 82. Los jugadores no llegaron en las condiciones físicas probablemente adecuadas. Las críticas rápidamente desde los medios de comunicación se cebaron en el entrenador, Santa María, y eso impacta también en la selección. Pero también había un elemento mental, de autoestima. Y incluso, aunque parezca un poco exagerado, iría incluso más allá del ámbito deportivo. Incluso el ámbito de sociedad, de como país. Éramos un país que hasta hace 4 días habíamos estado en la dictadura. Sus resultados, sin embargo, han quedado muy por debajo de sus esperanzas. Un 9% de los votos, 9 escaños. Uno de los iconos que cuando se pregunta ¿y qué se acuerda usted del Mundial? ¿No? Pues normalmente se acuerda un poco de esta mascota en la que se llevó todas las críticas habidas y por haber, aunque luego el tiempo parece que le ha dado la razón porque es de los pocos iconos o imágenes que ha quedado, ¿no? Pues no me parece muy adecuado, ¿no? Me parece muy feo. Es que parece una calabaza. Pues parece un detalle un poco... Naranjito no gustó. Naranjito no gustó, es como Kobe 10 años después, pero al final se hizo simpático. Se hizo una serie de dibujos animados para niños, el merchandising fue... Se hacían naranjitos de todo, se hacían naranjitos de llaveros, en bolígrafos, pero en España en aquella época el merchandising era muy reducido de cualquier cosa y te lo encontrabas en todos lados. O sea, las agencias de viajes con el naranjito, los autobuses con el naranjito, y luego hubo mucho pirateo, no estaba tan controlado el merchandising como luego hubo en los Juegos de Barcelona, que ahí ya se controló mucho más para no perder dinero de la organización. La principal razón por la que eligen a naranjito, porque había un toro, había una sevillana, los tópicos españoles. Creo que no procede para unos mundiales que representan a una nación el naranja, que representa más bien a una región de España. Tenían que haber puesto el toro porque es una tradición española. Uno era salir del tópico español, pero sobre todo porque España, su sede iba a ser Valencia. Entonces querían asociarla, pero fue algo que España no entendió, el público español no entendió. ¿Por qué la naranja? Si la naranja no es una imagen icónica española. Pero bueno, al final se hizo simpático, agradó y lo curioso es el revival que ha tenido 40 años después, de que ahora la gente busca las camisetas de naranjito. Comenzó el Campeonato del Mundo en Barcelona, porque jugó Argentina, que había ganado el Mundial, contra Bélgica, y perdió Argentina. Ahí nos equivocamos, teníamos quizás mejor equipo que... No, teníamos mejores jugadores que en el 78, pero quizás no jugamos como deberíamos haber jugado como equipo. Teníamos el Mediterráneo ahí abajo del hotel, en Villa Giollosa, ahí al lado de Alicante. Era muy tentador. Esa no era una concentración normal, digamos, de como pasó en el 78, que prácticamente salimos, no sé si salimos 2 o 3 veces en todo lo que duró el Mundial. En el 82, por mi parte, yo no estaba preparado para que mi familia estuviera tan cerquita y terminar el entrenamiento, bajar a la playa, tomar algo con ellos. Es decir, no fue 24/24 pensando solamente en fútbol. El Mundial de España es el único en la historia que se ha jugado con 2 fases de clasificación. Es decir, Italia jugó en Vigo contra Camerún, contra Perú y contra Polonia. Empató los 3 partidos. Y los 2 primeros los empató a 0 y el tercero lo empató a 1 con Camerún, y porque se resbala el portero de Camerún, Tommy Nkono. Si no, Italia estaba fuera del Mundial en ese momento.
Es cierto que viéndolo desde la perspectiva de Italia es también muy interesante, ¿no? Porque la selección italiana se presenta al Mundial en un contexto político muy complicado también. Había hecho el Mundial del 78 un resultado bastante bueno, pero los partidos anteriores al Mundial no son muy buenos. Y cuando empieza esa primera fase es decepcionante. Las críticas de los periodistas se vuelcan hasta el punto, fijaros, que terminan diciendo que no van a hablar con la prensa y solamente Dino Zoff, el capitán, es el único que habla con la prensa. Alemania era una gran potencia en las competiciones de club, que todavía siempre estaba el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, pero ir a jugar a Alemania era como Alemania contra el Bayern de Múnich, ¿no? Había un elemento que, sobre todo cuando jugabas contra selecciones o clubs como los alemanes, ahí se notaba la diferencia y era el elemento físico. Alemania juega la primera fase en Gijón, pierde un partido con Argelia, lo que le obliga en la última jornada con Austria a ganar 1-0 y se clasificaban Austria y Alemania. Se pusieron de acuerdo los jugadores alemanes y austriacos, marcaron el 1-0 en los primeros minutos de partido y se pasaron el resto del partido pasándose la bola en el centro del campo. Hasta que al poco de comenzar la segunda parte, el acuerdo se hizo evidente y el público del Molinón lo denunció. Argelia quedaba eliminada. Eso te da muestra de que ninguna de las selecciones llegaba a la segunda fase en su mejor momento, y el hecho de pasar como segundas clasificadas, a las dos selecciones las colocaron en unos grupos que les tenían que hacer trabajar mucho más. A Italia la mandaron a Barcelona, al Estadio Sarriá, que ya no existe, el del Español, a jugar con Brasil, que era la favorita, y con Argentina, que era la campeona del mundo. Es una selección que empieza que gana el anterior campeón del mundo, Argentina, y que gana Brasil, que había enamorado a todo el mundo futbolísticamente. Hacen que le dan una fuerza y una autoestima y una seguridad a ese grupo de jugadores en los que en la primera fase se les veía un poco débil, darles una consistencia y una seguridad en la que llegan a la final del Mundial contra Alemania en el Bernabéu seguros de que iban a ganar. Y Alemania la mandan al Bernabéu a jugar con España, el anfitrión, y con Inglaterra, que era uno de los equipos que mejor fútbol había hecho en la primera fase. Es decir, cuando se clasifican no eran para nada favoritos. Juegan la segunda fase y se clasifican para semifinales. Y en semifinales Italia lo hace fácil en el Camp Nou con Polonia, gana 2-0, pero Alemania se va a Sevilla a jugar la semifinal con Francia, que también estaba haciendo muy buen fútbol. ¿Qué es lo que sucede en aquella semifinal? Que se tienen que ir, empatan a 1, se van a la prórroga, se pone por delante Francia 3-1, es decir, Alemania estaba eliminada. En los últimos minutos empatan a 3, porque además hubo un suceso del portero de Alemania, Schumacher, que a Batistón le dio un puñetazo en la cabeza y le dejó cao, se lo tuvieron que llevar a un hospital en la prórroga, y en los penaltis se clasifica Alemania. Si hacemos caso de la primera fase, ninguna de las dos se mereció, pero el hecho de que en la segunda fase jugaran con grandes selecciones, eso sí que les hace merecedor de jugar la final. Aparte que esa Italia era, terrible, la famosa Italia de los famosos catenaccios, con jugadores que jugaban muy bien con la pelota, pero que hacían el catenaccio a la mil maravillas. Y tenían una selección muy buena. Y Brasil, lo mismo. Brasil también nos hizo en el antiguo campo del Español, creo que perdimos por 4-1, 5-1, y nos dio un baile que para recordarlo toda la vida y olvidarse lo más pronto posible, lo que vos quieras. Uno de los mejores partidos que se ha jugado en todos los campeonatos del mundo fue en el Mundial del 82 y lo disputaron Brasil e Italia. A nosotros nos elimina Brasil e Italia. El partido entre Brasil e Italia para definir a ver quién llegaba a las semifinales fue, hasta te diría, mejor que la final, porque fue un partido de ida y vuelta impresionante. Gana Italia y va a la final con Alemania, pero realmente una Italia muy poderosa, muy que está bien que le habían hecho goles, pero le hacían uno y hacían 2 o 3 porque tenían esa facilidad, a pesar de que era un equipo amarrete, tacaño, es decir, codito, como se dice, no daban una por perdida, es decir, una selección maravillosa que al tiempo decir que o era Brasil o era Italia. Una de esas dos tenía que salir campeón. Tras superar la segunda fase con éxito, Italia y Alemania se preparan para la final. Por fin llega el día más esperado de todo el campeonato. El Bernabéu se remodela para el 82 y en la final da una imagen de gran estadio.
Si ya el Bernabéu era un estadio icónico en el mundo, con la estructura arquitectónica que se le hizo mucho más cerrado y más elevado, fue algo también otra de las imágenes de la final. El Bernabéu fue el primer estadio en España en tener videomarcadores. Se inauguraron esa temporada, cuando tú ibas a ver los partidos del Madrid, pues llamaba mucho la atención. Y se hacía una cosa que también se hizo en la final, que era en el descanso. Ahora es muy normal, pero en aquella época era una novedad, enfocar al público. Entonces todo el mundo quería salir en el videomarcador, era como su momento de gloria en aquel momento. Bueno, se vivió un poco en la distancia, porque el hecho de que fuera Alemania e Italia, había muchos españoles en el estadio, pero estaba lleno de alemanes y de italianos. Era como el final de una fiesta, donde tú, que eres el que organiza la fiesta, no estás. Fue un poco raro cómo se vivió, pero como era el primer gran acontecimiento de la historia que se celebraba en España y se llevaba tantos años pensando en el Mundial, hizo que la gente estuviera excitada de ver aquello, era una novedad. Yo te cuento la anécdota de que al día siguiente, a las 10 de la mañana, yo pasé por el Paseo del Prado y estaba lleno de italianos durmiendo en tiendas de campaña o durmiendo directamente en el césped delante del Museo del Prado. El que era presidente de Italia, presidente del gobierno italiano, que cada vez que marcaba ya Italia, marcó 3 goles, se levantaba en el palco y empezaba a abrazar al rey, a la reina. Y el rey Juan Carlos no sabía dónde meterse, porque también había allí alemanes. Entonces estaba al otro lado de los reyes Helmut Kohl, que era el canciller alemán, y le miraba así porque en el palco normalmente, aunque gane tu equipo, tienes que guardar un poco de decoro. Y este hombre se levantaba constantemente y demás, y bueno, pues fue una anécdota. Y sobre todo la imagen del presidente italiano Sandro Pertini al celebrar sin complejos los goles de su selección en la final. Otra de las imágenes de la final fue Altobelli, el jugador italiano que marca, yo creo que fue el primero o el segundo gol de Italia, que se va corriendo muchos metros con los 2 brazos levantados, y esta es una de las fotografías icónicas del Mundial y una de las imágenes. En resumen, la organización del Mundial fue buenísima. Lo único que le falló a España fue el equipo. Es importante recordar la situación social por la que estábamos pasando. De los finalistas, cabe decir que se lo merecieron. Jugar y ganar contra los más grandes en la segunda fase les proporciona la confianza suficiente para enfrentarse al duelo final.